Bendecido, mis amigos y hermanos. La paz del Señor te acompañe y te guarde. ¿Te has preguntado por qué de tanta maldad, por tantas situaciones en nuestro mundo? ¿Por qué muchas veces vivimos sometidos como esclavizados, atemorizados a la delincuencia, tantos problemas? Todas estas cosas suceden porque el mismo ser humano se ata y vive de esa manera. La desobediencia nos ha llevado a esto. El pecado está rondando y está acabando con la vida de muchas personas, con tu paz, con tu tranquilidad. ¿Qué debemos hacer? Debemos acudir al Señor y Señor, Rey de Reyes, el único que nos puede dar paz. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi paz os doy. Él es el único que nos puede dar paz. No como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón. Realmente a través de Jesucristo podemos encontrar aquello. Amigo, te animo. Acércate a Él. ¿Estás turbado? ¿Estás pasando por problemas? No deje que aquello te agobie. Vamos a orar. Amado Padre, Dios bueno, Dios poderoso, como tú no hay nadie, mi Dios. No, tú eres el único Padre que nos ha sostenido, mi Dios. Gracias, Padre. Te honramos, Señor, te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Señor, en tus manos, Señor, ponemos nuestro tiempo, Señor, tiempo que tú nos has regalado, mi Dios. Y pedimos, Padre amado, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a vivir correctamente, Señor. No permitiendo, Dios, que las corrientes de este mundo, Señor, nos esclavicen, Señor. Gracias, Padre. Acudimos a ti, Señor, y confiamos en ti, mi Dios. Esto se lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, hermanos y amigos, vivimos en un mundo en el cual hay tantas vanidades, sí, tantos afanes, y muchas veces caemos en aquello. Olvidamos a aquel que nos ha dado vida. Olvidamos a aquel que nos ha sostenido, Jesucristo. Y caemos en el error de seguir corrientes equivocadas. En este día vamos a tratar nuestro tema en el libro de Jueces, capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Y dice de esta manera: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Esto es lo que trae la rebeldía.
Esto es lo que trae el no atender la voz de Dios. Nos lleva al esclavismo, nos lleva al sufrimiento. Y es lo que vivió el pueblo de Israel. Y es lo que está sucediendo en la vida de muchas personas. No saben el porqué de tantos problemas, de tantas dificultades, enfermedades. No salen de una cuando caen en otra. Pero ¿sabes? Ese es Dios que está tocando a tu vida y llamándote. Quiere tratar contigo, pero tú te resistes. Te resistes por todo momento. Estás afligido y quieres resolver las cosas tú. No, amigo, tú no podrás. Es lo que vivió el pueblo de Israel por su desobediencia. Y el tema que tenemos en este día es: tu rebelión te lleva al esclavismo. Sí, a vivir esclavizado a los afanes de este mundo, a vivir esclavizados a tus quejas, a tus dolencias, porque no continúas, no puedes continuar, estás detenido, atado, te has cansado y no sabes qué hacer. Pues a través de la Biblia podrás encontrar la situación a todo esto, resolver aquello. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de su palabra. Primeramente, ¿quiénes eran estos madianitas? ¿Quiénes eran? Era un pueblo que descendía de la segunda esposa de Abraham. ¿Se dan cuenta la relación que había entre ellos mismos? Y muchas veces llegamos al punto, hermano, que entre el mismo parentesco o familia no nos soportamos, no nos llevamos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, el capítulo 25. Vamos a Génesis, capítulo 25, y el versículo 1 y 2. ¿Cómo comenzó este pueblo, madianitas? Dice Génesis 25, 1, 2. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual dio a luz a Sinrán, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Suá. De ahí salieron los famosos madianitas, aquel pueblo. Un pueblo que vivía de lugar en lugar. Un pueblo que vivía de los demás atacando. Eran como si fueran guerrilleros, pandilleros. Así vivía en este pueblo madianita. Y era aquel que estaba atacando en ese momento, haciéndole la vida difícil al pueblo de Israel. Pueblo escogido de Dios. De esta relación entre Abraham y Sétura surgió una nación que siempre estuvo en conflicto con Israel. Los madianitas. Madián. Un pueblo que luego Dios dio la orden de destruir. Porque muchas veces Dios nos da orden y nosotros hacemos a nuestra manera. Y vamos a ver la Biblia qué nos dice en cuanto a esto. En el libro de Números, vamos a ver capítulo 31, vamos a leer algunos versículos. Ustedes pueden leer todo con calma después. Vamos a ver los versículos del 1 al 3, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Vamos ahora a los versículos 7 al 9. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó, y Moisés mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balán, hijo de Beor, mataron a espada.
Y los hijos de Israel llevaron cautiva a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas las bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Vamos ahora al versículo 14 y 17. Y se enojó Moisés contra los capitanes de ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La orden fue destruir. Destruye todo. Esta fue la orden y no se cumplió. No se cumplió la orden de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros seguimos a nuestro criterio. Seguimos en conflicto con las órdenes de Dios. Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora estaban sufriendo por aquello. Estaban sufriendo. Dice nuestra cita bíblica en Jueces 6, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová entregó en mano de Madián, los entregó en mano de Madián por 7 años, en mano de aquel pueblo que en un momento le dijo: destrúyalo. Destrúyalo totalmente. Haz la venganza de los hijos de Israel contra madianitas. Esas fueron las palabras de Dios a Moisés para que el pueblo lo hiciera. Pero el pueblo quiso hacer lo contrario. No hizo lo contrario. Hermano, Dios nos da órdenes y no escuchamos su voz, no atendemos su voz. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Corintios. Vamos al libro de Segunda de Corintios. El capítulo 6, los versículos 14 al 18. En esta ocasión el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Estaban sucediendo cosas que no eran correctas delante de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios limpio, puro. A Él tenemos que atender. Dice de esta manera, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Son las palabras que tenemos que escuchar, son las palabras que tenemos que atender. Pero en nuestra rebeldía hacemos lo contrario, hacemos lo que nos parece, y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y luego nos quejamos, lloramos. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué tengo tanto problema? ¿Por qué las cosas no me resultan? Porque quiero vivir de acuerdo a mi concepto, y esa situación me lleva a mí a vivir en esclavismo, esclavizado, porque Dios da órdenes. Así como dio órdenes al pueblo de Israel, nos da órdenes a nosotros para que nosotros atendamos y podamos vivir de manera diferente. Dios le había dicho, así como dijo, no os unáis en yugo desigual, le había dicho al pueblo de Israel que tuvieran cuidado, no se involucraran, no se relacionaran con aquellos grupos alrededor, porque él conocía lo que podía pasar. Miren lo que dice el libro de Éxodos. Vamos a Éxodo ahora, capítulo 34, versículos 15 y 16. Por lo tanto,
No hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio. Y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de los dioses de ellos. Por eso Dios no quería que hubiera alianza, no se unieran, no os unéis en yugo desigual. Y es lo que el pueblo de Israel hizo. Se fue, hizo lo contrario. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años pasando esto. 7 años. Amigo y hermano, muchas veces pensamos que Dios se le pasa la mano. Vemos como que Dios se le ha pasado la mano con sus ordenanzas cuando mandó a destruir a Madián. Pero Dios es un Dios sabio, Él todo lo sabe. Y nosotros desobedecemos. Pensamos que podemos ser más misericordiosos que Dios al tomar otro tipo de decisión. Y entramos en desobediencia a Dios. Eso es lo que pasa. Y quedamos entonces como pasó con el pueblo de Dios. Hermano, no seguir sus ordenanzas nos lleva al esclavismo. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Andaban asustados. ¿De qué manera estaban viviendo? Estaban escondidos. ¿Cómo tú puedes vivir de esta manera? ¿Y quiénes? ¿A causa de quién? De los madianitas, del pueblo que Dios había dicho, destrúyanlo, destrúyanlo, acaben con ello. Pero se hizo lo contrario. A mi concepto, yo creo que este es lo correcto. No es tu concepto, amigo. Es lo que Dios dice, es lo que Dios nos ordena. Y por eso es que después vas al caos. Quedas esclavizado en ti mismo por aquello. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni oveja, ni bueyes, ni asno. Todo lo destruían, todo lo acababan, por no escuchar la voz de Dios. Son las condiciones que hoy en día vivimos. Nosotros vivimos hoy en día con un problema del calentamiento global. ¿A qué se debe eso? Al pecado, a la desobediencia del hombre. El hombre, en su afán y en su codicia de querer y tener, está destruyendo por sí mismo la naturaleza. Todos se quieren enriquecer, todos quieren sacar ganancia de lo que Dios nos ha dado, pero de una manera incorrecta, destruyendo. Y estamos sufriendo la consecuencia de todo aquello. Mira los conflictos que tenemos hoy en día. Conflictos internacionales, en los cuales Estados Unidos tiene problema con China, China con Taiwán. Ucrania tiene problema con Rusia, Israel con Palestina. Y así sucesivamente. ¿Cuántos países están en guerra y conflicto? ¿A causa de qué? A causa de la soberbia, del egoísmo. Esto nos lleva a esclavizarnos unos a otros, cuando sabemos que fuimos creados por Dios todo. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de aquello? Tenemos que escuchar la voz de Dios, aprender a obedecerle a Él, vivir para Él. ¿Cuántas veces tú en tu niñez, en tu adolescencia, tus padres te decían, no hagas esto, no te involucres allá, no camines por aquello, por favor? Pero por no escuchar, sufriste. Sufriste daño físico. Muchos están detenidos, presos. Muchos están enfermos por no escuchar, por no atender. Estos son los conflictos que llegan a nuestra vida por no escuchar la voz de Dios, por no atender. Es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel y es lo que estamos viviendo en la actualidad.
todo se ha encarecido. Sí, la vida cada día está más difícil, cuesta más. Pero si todos regresáramos y atendiéramos al mensaje de Dios, las cosas cambiarían. Cambiarían, hermano, te gozarías, reirías, verías días mejores. Esto estaba pasando con el pueblo de Israel y es lo que está pasando en nuestra vida. Dice, continúa diciendo, porque subían ellos y su ganado y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián. Estaban sometidos, estaban esclavizados por causa de esto. Y no solamente estos grupos, sino habían otros grupos que los llevaban sometidos por no obedecer a Dios, por no seguir la orden. ¿Y dónde quedaban los amalecitas? Otro pueblo que estaba también atacando, pueblo enemigo que atacó a Israel en una ocasión. Sí, hubo conflicto entre Israel y los amalecitas. ¿Y de dónde salieron estos amalecitas? Vamos a ver. Porque las cosas no llegan por llegar o por casualidad. Llegan muchas veces por las malas decisiones que tomamos nosotros. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 34. Dice de esta manera. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y Besemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. De ahí salieron los amalecitas, aquellos amalecitas. Y esto no fue agradable para sus padres. Vamos más adelante al capítulo 36. Vamos al capítulo 36 y veamos qué dice. Capítulo 36, versículo 12. Y Timat fue concubina de Eleazar, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Adad, mujer de Esaú. Salió de un nieto de Esaú. Entonces vemos por qué las cosas suceden, por la desobediencia. Dios le había dado órdenes precisas al pueblo de Israel. Cuando vayan a buscar mujer, no se mezclen con pueblos vecinos. Dentro de su propia tribu, busquen, porque se van a alejar, van a buscar perversidad. Y fue lo que sucedió. Vemos cómo Israel se complicó por seguir su camino y no escuchar a Dios. Vemos cómo estás complicado tú hoy en día por no escuchar la voz de Dios, por no atender. Vives en rebeldía, vives afanado en tu vida, pero no hay progreso. Pero sabes, amigo y hermano, a pesar de aquello, Dios siempre te escuchará. Dios atiende, quiere ayudarte. Y pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo, dice nuestra cita bíblica en Jueces capítulo 6, los versículos 6 en adelante, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió, Jehová escuchó, Jehová atendió. Nuestro Dios estuvo ahí presente, porque es lo que quiere hacer con tu vida. Tú puedes dar mucha vuelta, pero recuerda, al final tienes que presentarte delante de Dios. Y es el único que te va a ayudar. Es el único que va a resolver tu situación. Dice el versículo. Jehová envió a los hijos de Israel un varón, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios. ¿Qué yo he hecho por ustedes? Muchas cosas, muchas maravillas. ¿Y ustedes qué han hecho? Han tomado distancia. Es lo que hemos pasado en el trayecto de nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Ha hecho muchas cosas. ¿Por qué tomar distancia? Entonces quiere decir que a ti te gusta la mala vida. Te gusta sufrir. Te gusta seguir sufriendo en todos tus malos caminos. Porque Jehová
siempre atenderá. ¿Por qué llegar al punto entonces de sufrir tanto por mi obstinación, por mi terquedad? ¿Por qué? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios respondió. Dios siempre envía ayuda, pero no atendemos a la ayuda de Él. No atendemos a la ayuda de Él. No escuchamos. Dice el versículo 9 y 10. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Los sacó del Egipto, los cuidó durante 40 años por todo un desierto, les dio de comer. ¿Y qué hicieron ellos? En todo momento se salían, no escuchaban, no atendían. Amigo y hermano, ¿no es lo mismo que ha sucedido con tu vida? ¿Cuánto Dios te ha sostenido en todos tus años de vida? Quizás al nacer tenías un pronóstico de muerte. No te daban esperanza. Quizás en tu juventud tuviste alguna situación, alguna enfermedad. ¿Y qué te decía? No vas a pasar de ciertos años. Solamente te quedan 5, 10, 3 años, 1 año de vida. Y hoy en día tienes más tiempo del que te habían pronosticado. Porque nuestro Dios actúa de esta manera. Entonces, ¿por qué vivir de esta manera en rebeldía, hermanos? Volvamos a Dios. Regresemos a Él, agradecido con Él, porque Él te quiere ayudar. Ahí en la condición en que tú estás, es el único que te ha sostenido. Es el único que te ha ayudado. Volvamos con un corazón arrepentido para ser edificado por Él. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job, capítulo 22. Job, capítulo 22, los versículos del 21 al 27 dice de esta manera. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. ¿Sí? ¿Habrá paz? ¿Habrá conflictos? Sí hay. ¿Habrá aflicciones? Sí habrá. ¿Habrá problemas? Sí habrá. Pero en medio de aquello habrá paz. Podrás estar tranquilo. Podrás pensar correctamente. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, confiando plenamente en lo que Dios te quiere enseñar, en sus instrucciones. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrá plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te dirá, y tú pagarás tu voto. Te escuchará, te atenderá, te animará, te fortalecerá, porque has dejado tu rebelión a un lado. Amigo, te animo. Busca nuevamente de la dirección de Dios. Si has tomado distancia, regresa. Si se has apartado, regresa nuevamente. Reconcíliate con Él, que Él te dará un mejor camino. Y tú lo sabes, porque lo has vivido. Tú lo sabes. Tú sabes que Dios Todopoderoso te ha sostenido. Entonces, ¿qué esperar? No esperes para mañana. No esperes para después. No te pierdas el gozo y la bendición de poder disfrutar con el Señor. Y no vivas más esclavizado por causa de tu rebelión. Y acércate a Jesucristo. Oremos. Amado Padre, gracias Padre Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor. Señor, nuestros pecados, Señor, y nuestras rebeliones nos han llevado a vivir de una manera tan enferma, tan agotada, tan frustrado,
porque las cosas no nos funcionan por nuestra rebeldía. Padre, perdónanos, mi Dios, y que nosotros nos podamos acercar nuevamente a ti y empezar, oh Dios, a vivir según tu voluntad, según tus parámetros, según lo que tú quieres, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, mi Dios. Gracias, Padre. Siga usted, Señor, ayudándonos, Señor, a caminar, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Te pido, Dios, por la vida de aquellas personas que están cansadas, afligidas, Señor. Señor, sea usted, Señor, quien ponga su corazón sensible para que pueda acercarse a usted, Señor. Sin temor, oh Dios. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo y hermano, te exhorto, acércate a Jesucristo y deja de vivir en rebeldía y verás que tendrás mejores días. Que el Señor Todopoderoso continúe bendiciendo tu vida.